Sí, los inicios, primero empecé como a conocer el código laboral y entonces dentro de unas huelgas que existían dentro de el departamento del Valle, yo trabajaba en esos tiempos allá y posiblemente allá pude conocer a muchos amigos dentro de esa lucha y esa lucha era laboral, pero también dentro de esa lucha laboral entraron, como quien dice, también los pueblos indígenas a respaldar esa lucha laboral, y por ahí entré como a conocer lo que era la lucha primero de los trabajadores, pero después entré a conocer y a más lo que era la lucha de los pueblos indígenas en cuanto a la recuperación de los territorios. Sí, entonces dentro de este caminar, una vez que yo salí de abajo ya se puede decir liquidado de un ingenio donde yo trabajaba abajo en el valle, entonces me encuentro con la lucha de los pueblos acá en Huachucal, con la recuperación de los territorios en Huachucal. Entonces, por allá, como ya conocía de los derechos que debía y entendía más que todo de la lucha de los pueblos, entonces me vinculé también a la lucha ya de los pueblos indígenas en el Gran Cumbal, que era en ese tiempo, en esa época, que sonaba durísimo, pues la lucha por la recuperación del territorio y por la recuperación de los derechos ancestrales. Entonces, en ese caminar estuve trabajando dentro de casi de una década, dentro de la década desde el 78 hasta el 80, 89, 90, hasta que yo pude lograr, como quien dice, el objetivo, todos los conocimientos, y fui nombrado ya como gobernador aquí dentro del resguardo. ¿Pero en esos 10 años usted estuvo participando allá y acá o solamente allá? Totalmente, o sea que pues yo vivía aquí en donde nos encontramos, pero era mi misión, como que me llamaba a mí la atención de estar allá dentro de esa lucha, y entonces ellos ya me conocieron a mí, y ya ellos a toda hora, toda reunión que hacían me invitaban a mí: venga, por favor, acá se lo necesita. Y en esa relación que usted estuvo, ¿a quién conoció allá? ¿A Laureano, a Ramiro? Sí, en esa época los compañeros ya que en ese tiempo eran Laureano Nampués, Ramiro Muñoz, era el compañero Elí Valenzuela, Alonso Valenzuela de Cumbal, Porfirio Paspuesán de Chiles. Fui conociendo varios amigos, conocí a los amigos Micanquer de Mayagüez. Entonces fui conociendo varios amigos de cada resguardo, y hasta que pues logramos tener, como quien dice, un gran conglomerado de amigos para poder enfrentar la lucha de los pueblos en todos los resguardos. ¿Y qué recuerda de esas épocas? ¿Cómo se daba la lucha? Se puede decir que era muy triste, porque nosotros nos tocaba reunirnos clandestinamente. En esa época, primero que los indígenas éramos menores de edad, y por lo tanto no podíamos hablar como al público de derechos sociales. Entonces nos trataban como de que nosotros, en vez de reconocer que éramos nosotros los dueños de los territorios, nos trataban como quien dice de opacar, y nos trataban de a nosotros como de subversivos, como de una subversión. Y entonces dentro de esta subversión nosotros
o digamos que éramos tildados como subversivos. Entonces nosotros no podíamos reunirnos públicamente, sino que teníamos que reunirnos clandestinamente dentro de los potreros, dentro de las canchas de por ahí, de donde había cualquier cancha de deportiva. Por ahí hacíamos las reuniones y empezábamos a hablar con los mayores, que les decíamos que si podían explicarnos a nosotros sobre los territorios y sobre los títulos de las escrituras que los resguardos podían haber tenido, y que si tenían conocimiento de las escrituras. Entonces nosotros decíamos, esto es nuestro. Los mayores decían, no, eso es de los hacendados y ellos son los dueños, porque ellos tienen sus escrituras. Y cuando llegábamos nosotros a verificar, ya las escrituras no existían. Eran escrituras falsas que tenían los hacendados. Entonces de eso pudimos lograr, como se dice, a interpretar que nosotros vivíamos, por un lado vivíamos, como quien dice, que el Estado no nos aclaraba dentro de la educación lo que nosotros teníamos. Nosotros nunca podíamos conocer dentro de la educación lo que era nuestro, sino la educación estaba basada solamente en, como quien dice, en lo que era el desarrollo de la vida republicana. Entonces, ese desarrollo de la vida republicana a nosotros no nos permitía conocer directamente nuestros derechos. ¿Cómo no sería la humillación que tenía el indígena, que había veces, digamos, que para poder entrar al pueblo tenía que primero buscar un compadre dentro del pueblo para poder llegar, como quien dice, donde las autoridades, hablar con las autoridades. Entonces las autoridades lo miraban a un indígena que llegaba, no, pues este hay que echarlo para atrás, o sea, no hay que dejarlo de entrar, mientras que no llegaba uno, como se dice, con un compadre, con un mestizo del pueblo, para poder a uno hablar con las autoridades o con cualquiera de los hacendados. ¿Y cómo eran las cosas? ¿Qué diferencia había entre lo que sucedía en Huachucal y en Cumbal, en el Gran Cumbal, y lo que estaba sucediendo acá en Males? De pronto la diferencia que había allá era que allá se recuperaba las haciendas, mientras que el resguardo de Males aquí no tiene haciendas. Y entonces aquí la lucha se empezó por rescatar y conocer directamente la escritura colonial que tiene el resguardo. Entonces, hablando allá con los del Gran Cumbal y con los amigos de allá, decíamos, bueno, y en Males, ¿qué recuperamos? Cuando hubo una conclusión, dijeron, no, allá es lo que hay más que recuperar. ¿Qué hay que recuperar? Si allá no hay, decía yo, que allá no hay tierras, allá no hay haciendas. Entonces dijeron, pero si los de Males mandan hasta el Guamués, según los análisis de las escrituras que hemos hecho, entonces víamos que, o digamos, sacamos una conclusión en un encuentro de autoridades y en un congreso de autoridades, que el resguardo de Males tenía más territorio que los demás resguardos, a excepción del Gran Cumbal. Entonces, dentro de ese margen, nosotros pudimos rescatar, como quien dice, y conocer el título colonial. Entonces pudimos nosotros verificar qué era nuestro título colonial 509 y qué era que nos pronunciaba ese título y qué derechos nos otorgaba ese título. Entonces pudimos nosotros conocer eso, y pues ya con el apoyo de los demás ya dijimos, bueno,
vamos a buscar qué es lo que tenemos que recuperar y ante quiénes, cuáles son las entidades que tenemos que recuperar. Incluso con los municipios, porque en esa época también me tocó pelear a mí con el municipio de Puerres, porque Puerres se quería adueñar o digamos cortarnos a nosotros los linderos que otorgan nuestro título 509, y ellos a su vez como a nivel de municipios deslinda con el río Tezcual, y el río Tezcual posiblemente se puede decir que nace desde del Cerro San Francisco. Entonces dijeron no, hay que los puerreños, para ellos era que tenían que ellos mandar, como quien dice, hasta el Cerro San Francisco. Y entonces cuando yo hice un recorrido hacia atrás al Guamués, entonces me encuentro con la grave razón de los comuneros que existían allá, que las escuelas donde se educaban los comuneros de acá de Córdoba o del resguardo de Males, los comuneros, digamos, los profesores pagaba el municipio de Puerres. Eso era un descuido total de las autoridades de aquí, a nivel de municipio. O sea, el alcalde no pagaba los profesores por esos alrededores del Guamués. Entonces ellos, por tener o por lograr educarse en ellos y sus niños allá, entonces acudían al municipio de Puerres, y Puerres, como pues tenía, se puede decir, la ayuda de la Texas, entonces ellos decían no, pues entonces hay que darles las ayudas, digamos, la ayuda a ellos para poder nosotros adueñarnos del territorio. Claro. Pero si la lucha por el territorio no fue contra el blanco, ¿cómo se manejó acá el territorio como base de la aplicación de los usos y costumbres? Primeramente, pues, conociendo con los mayores, que se recuperaba, digamos que se tenía conocimiento, varios mayores encontrábamos en ese entonces, decían nosotros somos los dueños de Guamués. Y entonces ahora preguntarnos, Guamués, ¿de quién es que está invadido? Primero de los gringos que explotaban el petróleo, y segundo ya de la colonización de los colonos que iban entrando atrás del petróleo y pagados por la empresa petrolera. Entonces eso ya fue, como se dice, diferente la lucha de nosotros para poder recuperar el territorio que hasta la actualidad ya como resguardo lo conocemos.